Saludos a todos detrás de la cámara. Durante la mañana de hoy vamos a cubrir los siguientes titulares de eventos importantes que han pasado en el planeta, que han sido opacados por los escenarios de guerra en Ucrania y en el Medio Oriente. Sobre el Medio Oriente no voy a publicar noticias, pero sí les voy a decir que Benjamín Netanyahu en estos momentos no quiere ningún cese al fuego, ni en la Franja de Gaza, ni en el Líbano. Además, como lo ha hecho por más de 10 años, fue a las Naciones Unidas a solicitar que el Occidente elimine el problema llamado Irán. Comencemos con el listado de titulares que no tienen nada que ver ni con Rusia ni con Israel. Se evitó un desastre en el Mar Rojo al salvar a un petrolero en llamas. Barco de reabastecimiento de Estados Unidos en Oriente Medio dañado en incidente. Microsoft elige un sitio nuclear infame para generar energía para su inteligencia artificial. Rusia está totalmente dispuesta a defender sus intereses en el Ártico, afirma Sergei Lavrov. El principal centro de investigación europeo expulsa a cientos de científicos rusos. China hace un lanzamiento de prueba de un misil balístico intercontinental en el Pacífico. NORAD detecta 4 aviones militares rusos cerca de Alaska después que el ejército de Estados Unidos desplegara recientemente soldados en la zona. El ejército de Sudán lanza una ofensiva para recuperar terreno en la capital. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, acusado mientras aumentan los pedidos de que renuncie en medio de múltiples investigaciones federales por corrupción. Nuevo submarino nuclear de ataque chino se hundió durante su construcción, según funcionarios de Estados Unidos. Aviones militares japoneses usan bengalas para advertir a avión ruso que entró en su espacio aéreo. Terminado con la lista de titulares que usted debe conocer, por lo cual usted debería estar suscrito a este canal. Y si no está suscrito, no sé qué espera para suscribirse. Pasemos ahora a los detalles de estos titulares. Se evitó un desastre en el Mar Rojo al salvar a un petrolero en llamas. El petrolero, que fue impactado por varios misiles para después ser abordado por los hutíes de Yemen, donde colocaron explosivos, creando un fuego en su cubierta superior, más el enorme peligro de una catástrofe ambiental en el Mar Rojo, donde el tanquero Sue Union transportaba 150.000 toneladas de petróleo, donde dicho tanquero es propiedad y tiene bandera de Grecia. Para la fecha del 17 de septiembre se reportó que por fin se pudo llevar a cabo una operación de remolque para llevar este tanquero a un puerto seguro, para entonces apagar las llamas y transferir el petróleo a otro tanquero. Para esta operación no solamente participaron remolcadores de salvamento, sino que también el tanquero estuvo escoltado por barcos de guerra del Reino Unido, como protección contra ataques adicionales de los hutíes, en una operación coordinada de salvamento que debe haber costado millones. Barco de reabastecimiento de Estados Unidos en Oriente Medio dañado en incidente. El barco tanquero de la Marina de Guerra de los Estados Unidos, de nombre Bighorn, que transporta el combustible para los navíos de guerra del grupo de combate del portaaviones USS Abraham Lincoln, donde también transporta el combustible utilizado por los aviones de combate del portaaviones, sufrió una descompostura de la cual se ha dado muy poca información. De lo poco que se sabe, agua de mar pudo penetrar el interior del navío y se sospecha de que en algún momento el tanquero impactó el fondo del mar cuando se encontraba en aguas llanas. De la poca información que hay disponible, se sabe que se pudo controlar la entrada de agua al navío, que está en estos momentos en ruta a un puerto para ser reparado. No se ha indicado cómo se afecta la ejecución del grupo de ataque del portaaviones USS Abraham Lincoln. Recordemos
que aunque el portaaviones tiene un reactor nuclear, los navíos de guerra que lo acompañan tienen motores de combustible convencionales. Y se desconoce si el portaaviones tiene suficiente combustible para sus aviones de combate, para que cumplan con sus misiones de guerra. Microsoft elige un sitio nuclear infame para generar energía para su inteligencia artificial. La compañía Microsoft ha decidido tener una colmena de ordenadores en la región cercana a la planta nuclear de 3 Mile Island, o en español, la planta de la isla de 3 millas. Esta facilidad nuclear es famosa porque en dicho lugar ocurrió el peor accidente hasta la fecha que se ha suscitado en una planta nuclear en suelo de los Estados Unidos, donde se han hecho por lo menos una película de este evento que estuvo a punto que se suscitara un derretimiento de uno de sus núcleos nucleares. O sea, hubiese sido el Chernóbil estadounidense. Además, si recuerdo bien, se han reportado trazos de radioactividad que se han liberado al río Susquehanna del estado de Pensilvania. El incidente del 28 de marzo del año 1979. Durante este accidente en esta planta nuclear, salió al ambiente, o sea, escapó al ambiente, gases radioactivos y yodo radioactivo. Resulta que en el presente, debido a que la colmena de ordenadores de Microsoft necesita una gran cantidad de energía eléctrica para operar, la compañía Microsoft ha consumado un contrato de 20 años comprando esta planta nuclear eléctrica que piensa modernizar y tener en funcionamiento para el año 2028. La compra está todavía sujeta a la aprobación de los reguladores. Naturalmente, esta transacción ya está causando molestia, por lo menos en las redes sociales, por los siguientes motivos. Número 1, porque los conspiralocos rápido se ponen a hablar de que la compañía Microsoft está impulsando un escenario donde las máquinas de inteligencia artificial van a dominar al mundo, como en la película Terminator. Y número 2, porque los ambientalistas se oponen a toda facilidad que utilice energía nuclear para proveer electricidad. Y porque debido al accidente del año 1979, la comunidad cercana a esta planta nuclear está reacia a su operación. Por otro lado, peritos han dicho de que se está cambiando la dirección de la energía en los Estados Unidos hacia la energía nuclear, que es la única que puede proveer suficiente energía eléctrica para todos estos centros de colmenas de ordenadores o data centers, o en español, centros de datos, que requiere el progreso tecnológico de la nación americana y de sus programas de inteligencia artificial. Rusia totalmente dispuesta a defender sus intereses en el Ártico, afirma Lavrov. Esta noticia no tiene nada que ver con la guerra en Ucrania. Continuemos. El medio noticioso de Moscú llamado TASS informa que el ministro del Exterior de Rusia, Sergei Lavrov, anuncia desde el punto de vista militar, político y tecnológico que Rusia está completamente preparada para defender sus intereses en la región del Ártico. El ministro indicó de que Rusia está consciente de que la OTAN está intensificando ejercicios relacionados con posibles crisis en el Ártico y alerta que Rusia está completamente preparada para defender sus intereses en el Círculo Ártico. El señor Sergei Lavrov dice algo muy curioso, y es que aunque los países como Noruega, Suecia, Finlandia y el territorio de Groenlandia están cubiertos por la OTAN, él dice que el Ártico no es territorio de la Alianza del Atlántico Norte. De los 3 países nórdicos que acabo de mencionar, incluyendo a Groenlandia, solamente Groenlandia y la costa de Noruega llega desde el mar del norte hasta la frontera con Rusia. Los otros 2 países nórdicos, aunque sus fronteras norteñas están en el Círculo Ártico, no tienen costa al mar de Barents.
que queda al norte de Noruega y al norte de Siberia. Lavrov además dice que países que no tienen costa con el mar, que queda en el Ártico, están interesados en proyectos en dicha región, incluyendo lo que él llamó sus socios estratégicos, donde mencionó a China y el país de India. Aquí en Puerto Rico hubo una noticia referente al interés de los Estados Unidos con respecto a la zona del Ártico, que tiene que ver con el presidente Donald Trump, que aparentemente estaba descontento de que la costa del Ártico estadounidense al norte de Alaska fuera tan pequeña comparada a la costa de los otros países árticos. Y se dice que en Casablanca presentó la idea de hacer un trueque con el país de Dinamarca, intercambiando a Puerto Rico por Groenlandia. No solo por el interés de tener más costas en el Ártico, sino porque Trump alegadamente estaba molesto con Puerto Rico por el enorme gasto para reconstruir a Puerto Rico después del huracán María. El señor Trump continuó por lo menos durante todo el año 2018 hablando de culminar un negocio para comprar Groenlandia, pero Dinamarca no iba a vender la única costa que tiene en el Ártico. El principal centro de investigación europeo expulsa a cientos de científicos rusos. El controversial Centro de Investigación de Partículas Subatómicas, conocido como el CERN, anunció la separación de dicho centro de cientos de científicos rusos que terminarán sus deberes el 30 de noviembre. No malinterpreten esta noticia. Si piensan de que hay cientos de científicos rusos trabajando dentro de las facilidades del CERN. Aquí estamos hablando de un puñado de científicos rusos que trabajan dentro de las facilidades del CERN y de todos los científicos rusos que trabajan en instituciones localizadas en Rusia, asociadas al centro CERN. O sea que se rompe por completo el vínculo entre el CERN y Rusia. Supongo que los rusos se van a unir ahora al proyecto de China, que piensa construir su propia versión mejorada del CERN, mucho más grande para no depender del occidente. China hace un lanzamiento de prueba de un misil balístico intercontinental en el Pacífico. China efectuó durante esa semana una prueba de un lanzamiento de un misil balístico intercontinental que impactó las aguas del Océano Pacífico, que naturalmente avivó la preocupación en términos de la seguridad internacional en esa región del mundo. El gobierno de China lo que informó es que fue un lanzamiento rutinario que hacen anualmente como parte de sus ejercicios de estar siempre preparados. Aunque China reclama de que estos lanzamientos son anuales, aparentemente no es así. Recordemos que la información que tiene Estados Unidos es que China ha estado incrementando el número de silos para misiles intercontinentales, pero se desconoce si estos nuevos silos, si estos nuevos lanzadores soterrados de misiles intercontinentales están ocupados por un misil. NORAD detecta 4 aviones militares rusos cerca de Alaska, después de que el ejército de los Estados Unidos desplegara recientemente soldados en la zona. Hace 3 días atrás, el Centro de Comando Aeroespacial de América del Norte reportó que detectó 4 aviones militares rusos volando cerca de Alaska, a 2 semanas de que soldados de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos hayan sido localizados en una de las islas Aleutianas en reacción a los ejercicios navales militares conjuntos entre Rusia y China en la proximidad de las aguas territoriales de Alaska. Hay que hacer la aclaración de que estos aviones rusos no entraron a espacio aéreo soberano, ni de los Estados Unidos, ni de Canadá. Aviones militares japoneses usan bengalas para advertir a avión ruso que entró en su espacio aéreo. Por otro lado, aparentemente Rusia fue un poco más agresiva con respecto a enviar un avión militar tipo WI-38 que voló en espacio aéreo de Japón en el norte de la isla de Rebun, frente a la costa de Hokkaido,
por espacio aproximadamente de 1 minuto en 3 ocasiones durante su vuelo de 5 horas. La reacción de Japón fue la siguiente. Su Fuerza Aérea despachó un número no divulgado de aviones F-15 y aviones F-35 que utilizaron sus bengalas como mecanismo de alerta para indicarle al avión ruso que estaba violando espacio aéreo de Japón. Según esta noticia publicada por Prensa Asociada, los rusos ignoraron las advertencias japonesas. El gobierno de Japón prometió reaccionar siempre a cualquier operación militar que viole su espacio aéreo. Estos enfrentamientos, según el artículo, son más frecuentes con China y rara vez con Rusia. El ejército de Sudán lanza su ofensiva para recuperar terrenos en la capital. El jueves de esta semana, o sea, en el día de ayer, las Fuerzas Armadas de Sudán lanzaron ataques aéreos y de artillería en localizaciones de la capital de Sudán, en su mayor operación desde hace meses para intentar recobrar parte de la capital que está bajo el control de las Fuerzas de Acción Rápida. El gobierno de Sudán, en un discurso, acusó a que países no identificados están respaldando a sus enemigos, las Fuerzas de Acción Rápida, supliendo hombres, dinero y armas. El artículo no informa cómo afecta este enfrentamiento bélico con las operaciones de ayuda humanitaria que se están llevando a cabo en dicho país. Tampoco menciona cómo se afectan las operaciones comerciales que transitan por el río Nilo. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, acusado mientras aumentan los pedidos de que renuncie en medio de múltiples investigaciones federales por corrupción. Pese a la creciente presión que existe contra el alcalde de la ciudad de Nueva York, llamado Eric Adams, él indica que no piensa renunciar. El señor Adams se convirtió en el primer alcalde de dicha ciudad en ser acusado por cargos criminales federales. Según el New York Times, el señor Adams aceptó más de $100,000 en sobornos y utilizó sus poderes como alcalde para ayudar a Turquía. El alcalde insiste que él es inocente. Hasta ahora se le han sometido 5 cargos federales por soborno, fraude y solicitar donaciones de campaña a un gobierno extranjero. El alcalde le solicita a los neoyorquinos que oigan su defensa en la corte. Los federales llevaron a cabo un registro de la mansión Gracie, que es el hogar del alcalde. Según la acusación, este alcalde comenzó con este esquema del cual está siendo acusado cuando era un alto oficial en Brooklyn y continuó el mismo esquema cuando se convirtió en el alcalde de la ciudad. La pregunta que está sobre el tapete es si el gobernador del estado de New York tiene la autoridad para remover de la alcaldía al señor Eric Adams. Nuevo submarino nuclear de ataque chino se hundió durante su construcción, según funcionario de Estados Unidos. Alegadamente en uno de los muelles de Wuhan, para finales de mayo o principios de junio de este año, se hundió un submarino de China que debe haber estado en sus etapas finales de construcción. Como evidencia de este incidente se muestra una fotografía satelital de grúas que están trabajando en el muelle, donde se interpreta que están tratando de levantar el submarino del fondo de la bahía. Pero todos estos artículos que he visto hasta ahora no muestran la fotografía anterior, o sea, la fotografía del submarino atracado en dicho muelle. O sea, la fotografía satelital del submarino antes de hundirse. Tampoco se hace referencia a ningún artículo periodístico de China referente a este incidente que hubiese causado la furia del gobierno de China. No les he hablado sobre la tragicomedia entre el presidente de Venezuela y el presidente de Argentina, porque a mi entender tiene muy poca importancia ese incidente con lo que tiene que ver con la seguridad mundial. Lo que sí les podría decir es que, basándose en la orden de detención emitida por Venezuela contra el presidente Milei por permitir la confiscación de un avión venezolano como parte de las sanciones emitidas por los Estados Unidos,
Usando esa misma regla, entonces Venezuela podría emitir una orden de detención contra el presidente de República Dominicana por la incautación de un avión privado de Maduro. Y de la misma forma Venezuela podría emitir una orden de detención contra el primer ministro de Inglaterra por la incautación del oro venezolano en bancos de Inglaterra. Y a su vez puede emitir una orden de detención contra el presidente de los Estados Unidos por las sanciones impuestas contra su país y las incautaciones de propiedades venezolanas. En cuanto al país de Argentina, cuyos cargos contra Maduro son por crímenes en contra de la humanidad, lo que les puedo decir es que, aparte de la Corte Internacional Penal, hay países que han tomado el mismo rol. O debo decir que hay países que se han comportado como la Corte Internacional Penal. Por ejemplo, España y Francia. Así que las acciones de las Cortes de Argentina tienen un precedente histórico. Y ya llegamos al final de esta charla. Gracias a los miembros patrocinadores de la zona privada del canal y a las personas que también patrocinan este canal mediante los Super Thanks. Si no está suscrito, lo invito a que se suscriba y apriete la campanita de notificaciones. Recomiende este canal y comparta nuestros videos. Me da un like y nos vemos en el próximo resumen noticioso. Hasta mañana.